Aquí comienza Compartir UCDM. Bienvenidos a Compartir UCDM Podcast. Un espacio sin interferencias dedicado a la comprensión de un curso de milagros, llevado a cabo por maestros con años de experiencia. Un espacio donde se descifran los mensajes profundos del curso, lo que te transportará a tu verdadero origen. Un espacio donde se revelarán los misterios más ocultos de la existencia. Bienvenidos una vez más a Compartir UCDM. Continuamos con el programa 25, capítulo 4, sección 2, el ego y la falsa autonomía. Antes de empezar a comentar la sección, soy José Antonio, una vez más. A mi izquierda tengo a Pepe. Encantado. Hola, soy Mari, encantada de compartir un curso con vosotros. Hola, soy Tomasa y estoy encantada de compartir un curso de milagros. Hola, soy María José y como siempre, muchas gracias. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Hola, yo soy Lola y estoy también encantada de estar aquí con vosotros. Hola, un beso. Hola, soy Antoñita y encantada de compartir con vosotros un curso de milagros. Hola, aquí Marcel, un placer. Aquí JP. Comenzamos. Párrafo 1. Es razonable preguntarse cómo pudo la mente haber inventado al ego. De hecho, esa es la mejor pregunta que puedes hacerte. Sin embargo, no tiene objeto dar una respuesta en función del pasado, porque el pasado no importa. Y la historia no existiría si los mismos errores no siguiesen repitiéndose en el presente. El pensamiento abstracto es pertinente al conocimiento, porque el conocimiento es algo completamente impersonal y para entenderlo no se necesita ningún ejemplo. La percepción, por otra parte, es siempre específica y por lo tanto concreta. Pues qué bien, ¿no? Aquí se ha comentado acerca del pasado, ¿no? Que nunca tiene objeto ponerse a hablar de las cosas del pasado porque eso es justamente lo que quiere el ego. El ego quiere que el pasado siga repitiéndose en el presente y qué mejor manera que estar en el presente y ponernos a hablar del pasado. Lo único que importa es aprender los errores que siempre se han repetido para que no se repitan más. Yo voy a comentar que en mi pasado, como no tenía la mente corregida ni guiada por el Espíritu Santo, solía traer pensamientos del pasado al presente. Siempre estaba sufriendo, pasándolo mal, y me di cuenta que yo estaba estorbando al Espíritu Santo por poner esos pensamientos erróneos en mí, cuando yo me merezco ser feliz, ¿no? Entonces empecé a hacer el curso, a entregarles esos pensamientos erróneos al Espíritu Santo y me di cuenta que solamente existe el presente, que es lo único real.
Pues sí, podemos traer algo de atrás al presente solo con la intención de sanarlo, nada más. Es decir, sacar una lección y la lección es aprender del error que no se aprendió en su momento. Con eso nos escapamos de ese pasado. Cuando el error no ha sido sanado, pues el pasado se sigue repitiendo a día de hoy. Entonces, claro, el ego siempre le gusta que estemos embobados en cosas de atrás, sobre todo si son pensamientos que nos quitan la paz, ¿no? Estamos atrapados ahí. Está encantado porque con ese engaño, es decir, nos tiene distraídos, pues nosotros no estamos fijándonos que en el presente podemos sanar eso. Nos estamos fijando en que parece que no hay salida de esa pesadilla del pasado que en este momento la sigo teniendo. Por lo tanto, parece que vivo en el presente, pero en realidad estoy viviendo en el pasado. No tiene ningún objeto, como dice ahí, ponernos a estar repasando el pasado. Bueno, y en la línea 4 dice, el pensamiento abstracto es pertinente al conocimiento, porque el conocimiento es algo completamente impersonal. El conocimiento no se percibe, es directo, es una experiencia directa. Cuando uno tiene una experiencia directa no necesita un intermediario o un traductor que le explique lo que es, ¿no? Por lo tanto, no hace falta ningún ejemplo, como pone ahí. Además, dice que es impersonal. Impersonal significa que no está sujeto a personas o a interpretaciones subjetivas, y es porque al conocimiento tiene acceso todo el mundo. Sin embargo, en cuanto al pasado, que tiene más que ver con el ego, es una cuestión totalmente personal. Como dice en la línea 5, la percepción, por otra parte, es siempre específica y por lo tanto concreta. Es concreta porque cada uno de los miles de millones de habitantes del planeta tiene su propia percepción y es concreta. ¿Cómo pudo la mente haber inventado el ego? Sí, es una buena pregunta, pero no para hablar del pasado y para hablar de cómo empezó todo, porque el ego siempre está encantado con hablar del pasado, sino más bien para que uno se plantee, ¿pero cómo es posible que yo le haya dado cancha al ego, no? ¿Cómo es posible que haya estado tanto tiempo viviendo de esta manera? En ese sentido es razonable. Es que cuando le damos poder a esa idea errónea del pasado, nos olvidamos de ser feliz y de pensar que tenemos otra oportunidad de ver la situación de otra forma, porque el pasado es un pensamiento, es que ni ocurrió. Entonces solamente existe el presente, podemos elegir siempre de nuevo. Así es, uno se libera del pasado, eligiendo en el presente cómo quiere verlo de nuevo. Párrafo 2. Todo el mundo inventa un ego o un yo para sí mismo, el cual está sujeto a enormes variaciones debido a su inestabilidad. También inventa un ego para cada persona a la que percibe, el cual es igualmente variable. Su interacción es un proceso que los altera a ambos, porque no fueron creados por el inalterable o mediante él. Es importante darse cuenta de que esta alteración ocurre con igual facilidad tanto si la interacción tiene lugar en la mente como si entraña proximidad física. Pensar acerca de otro ego es tan eficaz en el proceso de cambiar la percepción relativa como lo es la interacción física. No puede haber mejor ejemplo que este de que el ego es solamente una idea y no un hecho. Bueno, aquí en este párrafo nos está hablando de la diferencia que hay entre el interior y el exterior. Nos está diciendo que es lo mismo pensar acerca de otro y verlo como un ego, es lo mismo pensarlo que sacarlo al exterior, pronunciarlo con palabras o comportarse así, ¿no? De esa manera. Es lo mismo pensarlo por dentro y estar callado en el exterior que pensarlo por dentro y afuera hablar y manifestarlo. Es lo mismo, porque el problema está en el interior, ¿no? A nivel mental. Por eso dice aquí en la última línea que el ego es solamente una idea y esa idea está en el interior. No es un hecho, no tiene nada que ver con el exterior. También nos ha dicho que el ego está sujeto, como dice la línea 1, a enormes variaciones debido a su inestabilidad. Claro, cada persona percibe un ego no solo para sí mismo, sino para cada persona que ve alrededor, hasta que aprendemos a entregar ese error. Pero hasta ese momento hay muchísimas interpretaciones y todas son falsas, porque no se está mirando de manera auténtica al ser que tenemos delante de nosotros.
Entonces, ese ego es igualmente variable, como dice la línea 2. Todo el mundo inventa un ego para cada persona y es igualmente variable, no solo el ego que percibe en sí mismo. Ya dijimos que el ego es simplemente una colección de ideas o una imagen que tenemos de nosotros mismos o la imagen que creemos que representa el de enfrente. Es una imagen que se superpone a la verdadera realidad de cada uno. En la línea 3 dice, su interacción es un proceso que los altera a ambos porque no fueron creados por el inalterable o mediante él. Cuando dice que los altera a ambos, no hay que tomarlo literalmente, porque es imposible cambiar lo que hizo Dios, entonces no podemos alterar lo que Dios hizo. Quiere decir que los altera a la hora de interpretar. Cuando uno ve a través del ego, uno está alterando la percepción correcta y ya no es correcta, es errónea. Entonces esa percepción, en vez de ser correcta, es alterada, distorsionada, pero solamente estamos hablando del proceso de mirar desde dentro. No estamos hablando del que está enfrente. El que está enfrente es imposible cambiarlo porque lo hizo Dios, ¿no? Lo que estamos diciendo es que desde nuestro punto de vista a la hora de percibirlo cambia para nosotros. Sin embargo, el que está enfrente fue creado por el inalterable. Es importante darse cuenta de que esta alteración ocurre con igual facilidad tanto si la interacción tiene lugar en la mente como si entraña proximidad física. Es decir, en realidad la alteración ocurre en el interior y si afuera se manifiesta es exactamente lo mismo. Por ejemplo, sentados en una mesa, ¿no? Da igual pensar que el de enfrente es un idiota o es un fracasado o es un traidor, lo que queramos pensar del de enfrente. Da lo mismo pensarlo y estar en silencio que pensarlo y decir al de enfrente, eres un traidor, da lo mismo, porque el problema no es que se diga afuera en el exterior, el problema es que se está pensando en el interior. Entonces mucha gente está en ego y está en silencio y no se le ve. Por lo tanto, nadie sabe lo que está pensando el de enfrente, nadie sabe lo que está sintiendo el de enfrente, porque es imposible de juzgar con exactitud. Y por último, decir que cuando vemos el ego de otra persona, lo estamos viendo desde nuestro ego. Por eso tenemos que ver a nuestro hermano en paz como nosotros mismos en el reino de Dios. Párrafo 3. Tu propio estado mental es un buen ejemplo de cómo fue inventado el ego. Cuando repudiaste el conocimiento, fue como si jamás lo hubieses tenido. Esto es tan evidente que basta con que lo reconozcas para constatar que eso es lo que en realidad ocurre. Y si eso ocurre en el presente, ¿por qué habría de sorprenderte que hubiese ocurrido en el pasado? Asombrarnos ante lo inusual es una reacción comprensible, pero asombrarnos ante algo que ocurre con tanta frecuencia no lo es en absoluto. No olvide, no obstante, que la mente no tiene por qué operar así, aunque así es como opera ahora. Cuando repudiaste el conocimiento, dice en el apartado 2, fue como si jamás lo hubieses tenido. Así es. Nosotros estamos en unidad con el Padre, en el conocimiento, donde solo el amor fluye, donde todo es gozo, alegría, felicidad, paz, algo que a nuestro alrededor y en este mundo no percibimos, no vemos. Efectivamente, en este mundo pues no estamos todavía capacitados, unos más, unos menos, pero no estamos capacitados de ver solamente amor. El amor también está en este mundo. El problema es que no hemos aprendido a percibirlo. Y no hemos aprendido a percibirlo porque hay muchos obstáculos, como se ha dicho hace un momento. El otro día comentamos que a la hora de percibir esos obstáculos, bien es cierto que el mundo está lleno de odio, lleno de, de errores mentales, ¿no? Pero también es cierto que al final todo el mundo llega al punto de acabar percibiendo correctamente y eso incluye solo ver dos cosas, o bien amor o bien cosas que no tienen sentido. En el curso sí que se menciona los errores mentales porque solo tiene sentido hablar de los errores mentales con intención de sanar. Una vez que uno ha sanado los errores mentales ya no tiene sentido clasificarlos, hablar de unos o de otros, porque hemos aprendido ya a percibir. Aprender a percibir significa o ver amor o ver algo que no tiene sentido. Entonces, cuando todavía no hemos sanado lo suficiente,
oímos alrededor cosas que tienen que ver con el ego. Pero cuando aprendemos a sanar, sabemos ignorar todo eso, considerarlo como que no tiene sentido y centrarnos solamente en el amor. Uno, cuando se centra en el amor, puede percibir solo amor en este mundo. De hecho, no puede abandonar este mundo hasta que no haya aprendido a percibir solo amor. Bueno, apartado 3. Esto es tan evidente que basta con que lo reconozcas para constatar que eso es lo que en realidad ocurre. Y si eso ocurre en el presente, ¿por qué habría de sorprenderte que hubiese ocurrido en el pasado? Pues ha ocurrido siempre. Este mundo siempre ha sido dual. Desde el principio de los tiempos ha habido amor, ha habido odio, cosas negativas, algo que no es nuestra realidad, algo que no es propio de nuestro ser. Nosotros somos el Santo Hijo de Dios, inocente y perfecto, y aquí es algo que no lo percibimos, que no lo vemos. En el apartado 5 dice: asombrarnos ante lo inusual es una reacción comprensible, pero asombrarnos ante algo que ocurre con tanta frecuencia no lo es en absoluto. Pues solo tenemos que escuchar hablar a los hermanos, escuchar la televisión, escuchar las noticias y ver que esto es muy frecuente y muy usual. Lo de asombrarse ante lo inusual es una reacción comprensible, la línea 5, claro que sí, porque es inusual. Lo que es también algo bastante incomprensible es que nos hayamos acostumbrado a que lo inusual sea usual y que no nos sorprenda. Esto segundo es más difícil de ver, lo primero es más claro, pero nos hemos acostumbrado a que la vida sin sentido se haya convertido en algo cotidiano que ya ni siquiera nos asombramos con eso. Apartado 6. No olvides, no obstante, que la mente no tiene por qué operar así, aunque así es como opera ahora. Esto es lo fantástico, esto es lo maravilloso, esto es lo que nosotros practicamos. No tiene por qué verse siempre un mundo dual. Tú puedes elegir no ver este mundo dual. Tú eres libre, con ayuda del Espíritu Santo, reconociendo que tú solo no puedes, sino que necesitas esa ayuda de tu interior, esa ayuda de la luz que ya somos, esa ayuda del ser que está en nuestro interior. Dejándole paso al Espíritu Santo, lo vamos a lograr. Nosotros ya este mundo dual lo vamos eliminando, estamos percibiendo de otra manera. Muy bien, dice, no olvides que aunque lo hagamos así y creamos que es lo normal, date cuenta ahora de que no es normal. Y no siendo normal, se abre la puerta de sanar lo que nos quita la paz, los obstáculos. Porque a eso venimos, a aprender, a estar dispuestos a que los obstáculos sean no destruidos, sino más bien deshechos o que desaparezcan. Porque, claro, en realidad no se destruyen las cosas del ego, los errores mentales no se destruyen literalmente hablando. Claro, para destruir algo primero tiene que ser real. En realidad el curso lo llama deshacer. El deshacer es como que va desapareciendo poco a poco y vuelve a la nada que siempre fue. Parecido a una niebla que se va aclarando y llega un momento en que no se ve la niebla. Algo así. Pero muy bien, aquí estamos para darnos cuenta de que el mundo no tiene sentido. El mundo está lleno de locura. Venimos a aprender a no clasificar esa locura, por lo menos en la calle. Aquí en el curso se mencionarán errores mentales, pero es porque se tienen que mencionar con intención de que aprendamos a entregárselos al Espíritu Santo. Pero una vez que hemos aprendido eso, en la calle hay que negarse a verlos. Por ejemplo, si uno de repente dice, el otro día tomé la decisión de que el ataque no existe, tal como dice el curso. Para mí, nadie está atacando a nadie. Y yo a partir de ahora voy a ver el mundo así. Nadie está atacando a nadie. Entonces esa persona que ha decidido que nadie ataca a nadie y el ataque es imposible, se niega a ver ataque en ningún sitio. Pues así con cada error mental. Podríamos decir, esto no tiene por qué ser así, elijo de nuevo. Elijo de nuevo, sí. Eso es un cambio de percepción. Esto no puede ser así, significa, quiero verlo de otra manera. Y ahí es donde uno le da permiso al Espíritu Santo. Y cuando también ya ves correctamente, estás en paz, afuera, en el exterior, acepta la situación, aunque aparentemente no sea
correcto. Párrafo 4. Piensa en el amor que los animales sienten por sus crías y en la necesidad que sienten de protegerlas. Eso se debe a que las consideran parte de sí mismos. Nadie repudia lo que considera parte de sí mismo. La manera en que reaccionas ante tu ego es similar como Dios reacciona ante sus creaciones, con amor, con protección y con caridad. Tus reacciones ante el yo que inventaste no son sorprendentes. De hecho, son muy similares a la forma en la que algún día reaccionarás ante tus creaciones reales, las cuales son tan eternas como tú. No es cuestión, por lo tanto, de cómo reaccionas ante el ego, sino de lo que crees ser. Creer es una función del ego. Y mientras tu origen siga sujeto a interpretaciones, lo seguirás viendo desde el punto de vista del ego. Cuando el aprendizaje deje de ser necesario, simplemente conocerás a Dios. La creencia de que hay otra forma de percibir es la idea más sublime de que es capaz el pensamiento del ego. Ello se debe a que dicha idea reconoce, aunque sea mínimamente, que el ego no es el ser. Wow. Bueno, pues ahí nos ha dado una frase clave. La frase clave es lo que crees ser. Eso lo tenemos en la línea 7. Lo que crees ser. Esa es la clave de todo, ¿no? Porque, claro, por un lado dice, es natural que protejas al ego y lo quieras y lo estimes tanto como los animales sienten por sus crías, ¿no? Eso es natural. Dice, ese no es el tema ni el problema. El problema es lo que crees ser. Si uno cree que es esa colección de ideas que valora tanto, esa confusión hace que uno no se dé cuenta de que está amando algo que no le trae la felicidad o que le quita la paz. 7. Dice, no es cuestión, por lo tanto, de cómo reaccionas ante el ego. Es decir, si tú quieres al ego o lo aprecias o lo valoras, lo tienes en estima, ese no es el problema. La cuestión es lo que crees ser. Porque ahí empieza todo. Cuando crees que tú eres ese ego, entonces todos los problemas van a continuación. Porque claro, no podemos evitar amar aquellas ideas que tenemos en la mente. En el mundo de Dios, toda creación que hacemos con Dios la amamos de igual forma. Por lo tanto, es inevitable hacer eso. El problema es quién crees que eres o qué crees que eres. Como dice en el 8, dice, creer es una función del ego. Y mientras tu origen siga sujeto a interpretaciones, lo seguirás viendo desde el punto de vista del ego. Creer es una función del ego. En el mundo de Dios no existe ese verbo, no existe tampoco las palabras, la comunicación es diferente, pero la idea de creer no tiene ningún sentido en el reino de Dios, porque en el reino de Dios la experiencia es directa, es una realidad contundente. Y nadie se pone a intentar hacerse una idea de lo que puede ser esa realidad. No te puedes hacer una idea porque la realidad la tienes de forma imponente en todo tu ser, en toda tu experiencia. Por lo tanto, creer es una forma de interpretar. Y cuando hablamos de interpretaciones, estamos hablando de símbolos, de maneras indirectas, de tener experiencias. Si hace falta traductores, intérpretes, cada uno lo interpreta de una manera, desde el punto de vista del ego que cree que es. 9. Cuando el aprendizaje deje de ser necesario, simplemente conocerás a Dios. El aprendizaje es un recurso, ya lo sabemos, para que la mente sea corregida y pasemos al conocimiento. 10. La creencia de que hay otra forma de percibir es la idea más sublime de que es capaz el pensamiento del ego. El ego tiene pocas ideas que sean sublimes o que sean cercanas a la verdad, pero esta es una que puedes volver a elegir la forma en que percibes cada cosa. Si en lugar de percibir que me están atacando, percibes que lo que veo no tiene sentido, pero no lo voy a llamar ataque, pues eso es una posibilidad que hasta el ego es capaz de tener como posibilidad. Otra cosa es que al ego le guste cambiar sus ideas por otras. Eso es otra, pero la posibilidad está. Yo quisiera aportar esta idea que cuando tenemos muchas creencias en la parte errónea de la mente, hacemos que se dificulte más la sensación de seguir avanzando, ¿no? Pero cuando tú entregas todas esas creencias o pensamientos que tú tienes de ti mismo,
y te dejas fluir por el Espíritu Santo, te das cuenta que solamente la barrera o el límite está en tu mente. Es una liberación total. Sí, está en tu mente y sobre todo está en tu voluntad. O sea, ¿realmente hay algo que te lo impida? Bueno, sí, hemos reconocido que hay errores mentales que nos limitan. Pero entonces, ¿estamos destinados a no poder sanarnos? La respuesta es no. Porque realmente si ejercemos nuestra voluntad, aunque sea solo así como si, venga, voy a probar esto, a ver qué pasa, ¿no? Aunque sea así como un poco a medias. Si queremos ejercer nuestra voluntad, en realidad ahí donde se ve que nada nos impide que se puedan entregar. Por lo tanto, no son tanto los errores mentales los que nos limitan, sino nuestra creencia de que no podemos elegir. Es que eso suele pasar porque nosotros le damos más poder a esa creencia de creer que no se puede, cuando es inevitable al final estar en paz contigo misma y liberarte a través del Espíritu Santo. Es inevitable, efectivamente. Al final nos estamos dando cuenta de que la palabra creer y el sustantivo creencia no para continuamente de salir como piedra angular del sistema de pensamiento del ego. La creencia es un estado temporal y cambiante. Y nosotros buscamos y recordamos que está aquí toda nuestra eternidad. Párrafo 5. Socavar el sistema de pensamiento del ego no puede sino percibirse como un proceso doloroso, aunque no hay nada que esté más lejos de la verdad. Los bebés gritan de rabia cuando se les quita un cuchillo o unas tijeras, a pesar de que, si no lo hiciese, podrían lastimarse. En este sentido, todavía eres un bebé. No tienes una idea clara de lo que es el verdadero instinto de conservación y probablemente decidirás que necesitas precisamente lo que más daño te haría. Sin embargo, tanto si lo reconoces ahora como si no, has acordado cooperar en el empeño por llegar a ser inofensivo y servicial, atributos estos que son necesariamente inseparables. Incluso las actitudes que tienes a este respecto son necesariamente conflictivas, puesto que todas las actitudes están basadas en el ego. Esto, sin embargo, no perdurará. Ten paciencia mientras tanto y recuerda que el desenlace es tan seguro como Dios. Bueno, pues penetrar en el sistema de pensamiento del ego no puede sino percibirse como un doloroso proceso. Sí, claro, porque al ego lo tenemos en gran estima y es como si le tenemos una gran estima a nuestra familia y dejamos pasar extraños a casa, ¿no? Pero, sin embargo, no hay nada que esté más lejos de la verdad. Resulta que cuando le damos tanto poder a las creencias y tenemos tanto miedo de dejar lo que creemos que es verdad, que es el ego, y empezar algo nuevo, nos cuesta tanto que da un pánico total a través de la mente del ego. Pero cuando tú te das cuenta diciendo, ¿tiene sentido que yo tenga que vivir otra vez eso? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú das el salto mentalmente y se lo vas entregando al Espíritu Santo y te das cuenta que lo nuevo eres tú y que eres el perfecto Hijo de Dios, te das cuenta que hay que soltar todas esas barreras y todas esas creencias que no merecen la pena. Efectivamente, hay creencias que son más claras y evidentes y hay creencias que las tenemos tan adentro que no las percibimos como un problema, ¿no? Por ejemplo, aquí se nos dice en la línea 2 y 3 que los bebés gritan de rabia cuando se les quita un cuchillo o unas tijeras, a pesar de que si no se hiciese podrían lastimarse, ¿no? Y dice a continuación, en este sentido todavía eres un bebé. Aquí nos está diciendo que tenemos algunas creencias que en realidad no las vemos como un problema, pero efectivamente lo es. Aquí nos está diciendo que el instinto de supervivencia o de conservación, como dice aquí, no lo tenemos bien claro, porque muchas veces hacemos cosas para evitar un supuesto peligro o actuamos para evitar que pase algo. Otra cosa es por dentro creer en las amenazas, ¿no? Bueno, pues eso a veces tengo que hacerlo y es normal. Pero lo que no es normal es que hay cosas que nos hacen daño y no las vemos como que nos hacen daño. Igual que el bebé que juega con el cuchillo no entiende o no se da cuenta de que se puede cortar o se puede hacer daño, ¿no? Nos pasa lo mismo a los adultos. Tenemos esa idea
de que nos acostumbramos al sufrimiento, al miedo, a que algo nuevo nos pueda quitar nuestra rutina, que cuando ya eliges de nuevo, dejas que el Espíritu Santo te corrija, te das cuenta que fluye todo. Así es. Aquí en la línea 5 dice algo que seguramente mucha gente no entenderá. Dice, sin embargo, tanto si lo reconoces ahora como si no, has acordado cooperar en el empeño por llegar a ser inofensivo y servicial. Aquí nos está diciendo que nosotros en un pasado, el cual no recordamos, tomamos la decisión de sanar. Casi nadie será consciente de esto, porque eso ha quedado como muy velado, muy oculto en el inconsciente. Pero hemos acordado eso, aunque eso también está sujeto a la actitud, como ha dicho ahí. Y igual que eso en su día lo dijimos y lo planeamos y lo decidimos así, con el tiempo también jugamos a que por el camino puedo verlo de otra manera y eso no lo veo así, ¿no? Y elegimos actuar como si se nos olvidara todo. Por eso dice ahí que puede que te des cuenta o puede que no. Puede que lo reconozcas o puede que no. Que has venido a mostrarte inofensivo y servicial, pero estás en el camino de conseguirlo. La parte que quiere sanar, sí que adentro, uno le vibra cuando escucha esto y dice, uy, sí, noto que eso es así. Pero claro, probablemente no se va a acordar cuando tomo esa decisión. Entonces volvemos a ser como siempre hemos sido, inofensivos y serviciales. La actitud del ego, como aquí dejamos cancha al ego, pues igual que tenemos deseo de sanar, pues también manifestamos a veces la idea contraria, ¿no? Pero como tú has dicho, si eliges de nuevo, puedes liberarte de lo que no te hace feliz. Cuando habla de actitudes se refiere a actos. No. Actitud se refiere a posicionamiento o forma de interpretar el mundo y que además está sujeto a sentimientos. Actitud para el ego es una cosa cambiante como los sentimientos, ¿no? Y ahora tengo esta actitud y mañana tengo otra. La actitud es el posicionamiento que tú adoptas con respecto a distintas ideas, ¿no? Entonces eso varía mucho porque las creencias son conflictivas, muchas veces creemos una cosa y su contraria, dependiendo de cómo nos levantamos. Entonces, la forma de percibir varía porque el ego es variable. Ya que se ha hablado de actitud, Santa Teresa de Jesús decía, todo lo puedo en aquel que me conforta. Yo estoy en el curso de milagros, todo lo puedo porque soy la Santísima Hija de Dios, como todos mis hermanos, son también los santos hijos de Dios. La Madre Teresa de Calcuta decía que todo lo que hagas, hazlo con amor. Párrafo 6. Solo aquellos que tienen una sensación real y duradera de abundancia pueden ser verdaderamente caritativos. Esto resulta obvio cuando consideras lo que realmente quiere decir ser caritativo. Para el ego, dar cualquier cosa significa tener que privarse de ella. Cuando asocias el acto de dar con el sacrificio, das solamente porque crees que de alguna forma vas a obtener algo mejor. Y puedes, por lo tanto, prescindir de la cosa que das. Dar para obtener es una ley ineludible del ego, que siempre se evalúa a sí mismo en función de otros egos. Por lo tanto, estás siempre obsesionado con la idea de la escasez, que es la creencia que le dio origen. Su percepción de otros egos como entes reales no es más que un intento de convencerse a sí mismo de que él es real. El amor propio, desde el punto de vista del ego, no significa otra cosa que el ego se ha engañado a sí mismo, creyendo que es real, y por lo tanto está temporalmente menos inclinado a saquear. Ese amor propio es siempre vulnerable a la tensión. Término que se refiere a cualquier cosa que él perciba como una amenaza a su existencia. La primera oración dice, solo aquellos que tienen una sensación real y duradera de abundancia pueden ser verdaderamente caritativos. Es que es verdad, yo lo llevo a mi vida, en mi día a día, y como yo veo a todo el mundo abundante como a mí, y nunca pienso que si doy me va a faltar
porque yo soy y reconozco que soy la perfecta hija de Dios, es que todo fluye. No veo obstáculos, no veo límites. Me dejo guiar. Sí, sí. Caritativo es una palabra que aquí la reinterpreta. Es simplemente un símbolo de amor, un sinónimo de amor, ¿no? Ya dijimos el otro día la diferencia del sentido clásico, ¿no? Que se podía confundir con tener compasión en el sentido de pena por alguien, y ser caritativo siempre se ha entendido, por ejemplo, por dar un dinero porque uno cree que el de enfrente está sufriendo o le falta algo y tal. Esa idea antigua se está corrigiendo aquí, diciendo que la caridad es amor completo, no tiene nada que ver con ver al otro que le falta algo, sino al revés. El amor ve abundancia en todo, tanto el que tiene como en el que está enfrente. Entonces no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con la abundancia, ¿no? El amor tiene muchas palabras sí, que son sinónimos, pero en el fondo todo es amor. Y entonces, dar, como tú has dicho, es una cuestión que no tiene nada que ver con cálculos de, bueno, doy para obtener o para recibir, porque todo eso forma parte del comercio, forma parte de los cálculos por los cuales uno, basado en la escasez, cree que con sus ejercicios mentales va a sumar un poquito más en su beneficio, ¿no? Y todo eso no tiene nada que ver con la abundancia. La abundancia es saber que nunca te va a faltar de nada. Además, yo lo estoy comprobando, que cuando tú cada vez te vas apartando de esas ideas erróneas, vas dejando que el Espíritu Santo te guíe, y es que fluye todo, te va viniendo solo, porque lo tuyo es tuyo, aunque el mundo no te lo dé, como lo tuyo es que eres el perfecto Hijo de Dios y tienes que recibir su verdadera herencia, no te puede faltar nada. Entonces, lo que haces en el exterior, lo haces en sacrificio y sin nada, es que lo fluye todo, porque no ves separación, ves unidad. Sí, ese es el resultado de haber decidido dejar paso al Espíritu Santo para que corrija las ideas de la mente. Si las ideas erróneas de la mente no han sido corregidas, eso no se puede percibir ni sentir. Esa experiencia se tiene después de haber entregado ideas como la de la escasez o ideas como la del sacrificio. Por ejemplo, en la línea 3 o 4 habla de ello. Dice, para el ego, dar cualquier cosa significa tener que privarse de ella. Eso es una idea de escasez. Para el ego, si tú das lo que tienes, entonces lo pierdes. Y aquí nos está diciendo que no, que tú tienes siempre que sabes que tienes. Independientemente de lo guardado en el cuarto o guardado en el banco o lo que sea. Si tú das y sabes que nunca te va a faltar, efectivamente nunca te falta. Lo que hace que eso se ponga en peligro es cuando empezamos a pensar que a lo mejor no es así. Y ahí entramos en la idea de escasez. Aquí habla de la idea de sacrificio que va unido a la idea de escasez. La idea de sacrificio es, como dice en el 4, cuando asocias el acto de dar con el sacrificio, das solamente porque crees que de alguna manera vas a obtener algo mejor y puedes por lo tanto prescindir de la cosa que das. El sacrificio significa hacer lo que no te apetece hacer. Entonces, si se hace desde el ego, se da sin querer dar, pero solo se hace si en el cálculo uno cree que va a recibir más después. Entonces uno prescinde de eso no porque quiera prescindir, pero es un sacrificio para obtener algo que va después. Claro, todo eso va unido a la idea de escasez. El sacrificio, ya hablamos el otro día y seguiremos hablando, es la idea de hacer justo lo contrario de lo que quieres hacer. Y claro, cuando una persona se plantea que no tiene claro lo de dar, tiene que plantearse si cree en la abundancia, si se sabe abundante, si sabe que lo tiene todo o no. Y en ese sentido, pues plantearse, ¿no? Si por el camino que ya ha recorrido hasta ese momento le ha ido bien, pues que siga, ¿no? Y si no le ha ido bien, pues tiene que plantearse adoptar una nueva forma de mirar. Ahí lo dice en el 5, dar para obtener es una ley ineludible del ego. Esto es, si alguien está en ego, nadie se escapa de esto, ¿no? Dar para obtener. El ego no da, el ego siempre quiere obtener. Pero da si calcula que va a obtener más de lo que da. Ahí entramos en comercio, en fin, cómo se funciona en el mundo, ¿no? En general. Por lo tanto, dice que está obsesionado, en el 6, con la idea de la escasez. Es la creencia que le dio origen. Es una creencia, en realidad no somos escasos. Nos olvidamos de que somos los perfectos hijos de Dios y creemos que nos va a faltar. Entonces, ¿qué pasa? Que como no hemos corregido esa idea de que somos su verdadero hijo, entonces un padre no va a dejar a su hijo que le pase nada. Es que imposible. Dice aquí que, claro, a la hora de dar a otros lo que en realidad no quiere dar, cuando en el fondo no le apetece, pero es por un cálculo, ve a los demás
como parte de ese proceso, ¿no? Inconscientemente, aquí no dice esa palabra, pero es así, inconscientemente el ego quiere a través de eso hacer llegar a la conclusión de que es real. Para recordar, el ego somos nosotros mismos cuando nos ponemos a hacer un papel como si fuéramos actores. Y ese papel no es real, esa vida de actor. La vida real es la vida del yo auténtico que creó Dios. La vida de actor, ¿no? Cuando hacemos papeles en el mundo, que nos los creemos como si fuéramos yo auténticamente, pensamos que eso es real y esa vida es real, pero simplemente estamos haciendo un papel, que podemos dejarlo y hacer otro papel. Si puedes abandonar de papel, no puedes hablar de que eso es una vida real, sino una vida temporal que has querido hacer y la puedes cambiar por otra vida. La gente continuamente cambia de vida. Entonces, el ego cree, cuando practica mucho un comportamiento, cree que es real. Y al creer que es real, utiliza a los demás, es decir, en esos intercambios con los demás, para convencerse de la idea de que es real. El amor propio, desde el punto de vista del ego, el amor propio significa, vale, pues si yo interacciono con los demás, eso me da la prueba de que yo soy real, ¿no? Y en esa prueba, entre comillas prueba, porque no hay ninguna prueba, es un autoengaño, ahí entra el amor propio, ¿no? El amor propio significa el amor egoico, que tiene momentos donde parece que es amor, pero en realidad es un cálculo, da para obtener. Entonces, ahí dice que el ego se ha engañado a sí mismo creyendo que es real en esas interacciones y por lo tanto está temporalmente menos inclinado a saquear. Su objetivo número 1 es saquear, es obtener a toda costa. Y el amor propio, dice, es siempre vulnerable a la tensión, término este que se refiere a cualquier cosa que él perciba como una amenaza a su existencia. Es decir, está muy bien que yo te dé, pero si esto empieza a fallar o he calculado mal, eso se va a acabar ya, ahora mismo, ¿no? Porque claro, eso es una amenaza a la existencia propia. La amenaza siempre tiene que ver con dejar de obtener y eso para el ego es la muerte. Es el fin, porque el ego lo único que intenta es llegar a la conclusión de que existe y su obsesión número 1 es tratar de sobrevivir. Tratar de sobrevivir porque cree en la muerte y cree en la muerte porque muy en el fondo nosotros cuando jugamos ese papel creemos en que es posible dejar de existir. Creemos en eso. Párrafo 7. El ego vive literalmente a base de comparaciones. La igualdad es algo que está más allá de lo que puede entender y, por lo tanto, le es imposible ser caritativo. Lo que el ego da nunca emana de una sensación de abundancia, porque él fue engendrado precisamente como un sustituto de esta. Por eso es por lo que el concepto de obtener surgió en su sistema de pensamiento. Los apetitos son mecanismos para obtener, que representan la necesidad del ego de ratificarse a sí mismo. Esto es cierto tanto en el caso de los apetitos corporales como en el de las llamadas necesidades más elevadas del ego. El origen de los apetitos corporales no es físico. El ego considera al cuerpo como su hogar y trata de satisfacerse a sí mismo a través de él. Pero la idea de que eso es posible es una decisión de la mente, que está completamente confundida acerca de lo que realmente es posible. Sí, el ego vive literalmente a base de comparaciones, porque la igualdad no existe para el ego. Para el ego los demás o son inferiores o superiores. Y entonces si no hay igualdad, hay diferencias. Y si hay diferencias podemos comparar. En la línea 2 dice, la igualdad es algo que está más allá de lo que puede entender y por lo tanto le es imposible ser caritativo. Ser caritativo es ser amoroso y ser amoroso es lo mismo que da igual quién da y quién recibe, porque todo va al mismo sitio. Entonces el que da sabe por qué da y el que recibe porque sabe que eso es una forma de tener lo que tiene y lo que merece y lo que es suyo. Y es una cosa que no para nunca, ese círculo. Ser caritativo tiene que ver con que nadie pierde, todo el mundo gana, porque todo el mundo sabe que forma parte de la misma unidad. En el 3 dice, lo que el ego da nunca emana de una sensación de abundancia porque él fue engendrado precisamente como un sustituto de la abundancia.
Si antes comentábamos que el ego, ya lo hemos dicho otras veces, es una especie de fantasía o de papel como actor. Somos como actores que realmente tienen un yo auténtico, que es el yo que deja el escenario y entonces hace la vida normal aparte de ser actor, ¿no? Cogiendo esa metáfora, ¿no? Entonces, en esa metáfora, pues la persona que se dedica a practicar para la obra que viene, pues en ese momento coge el papel de actor, pero luego lo suelta para hacer la vida de siempre. Pues nosotros, la vida de siempre es la vida que Dios nos creó y nosotros jugamos a hacer papeles en el mundo. Esos papeles no es la realidad, sino papeles que hacemos, nada más que eso. Entonces el ego es la colección de ideas, creencia de que uno es justamente ese actor. Si un actor continúa siendo actor más allá del escenario, empieza a confundir lo que es real y lo que no, como nos ha pasado en este mundo, pues llega un momento en el que no hay diferencia entre el actor y la persona real. Y nosotros aquí en este mundo nos ha pasado lo mismo. Hemos olvidado el yo auténtico que creó Dios y con el que realmente nos sentimos cómodos, porque es el único ser que existe. Y cuando hace ya mucho tiempo nos pusimos a jugar a hacer papeles, pues ya se nos ha olvidado que no somos ese que hace ese papel, sino que el papel es simplemente un papel que hacemos que podemos soltar cuando queramos. Bueno, pues en esa forma de fabricación, que no es una creación, porque si fuera creación sería real. Es una fabricación, porque ese papel se coge y se suelta, no es real. En esa fabricación, uno de los papeles que se ejecutan es la idea de escasez. Porque el hacer ese papel es un sustituto a la abundancia. Nosotros veníamos de la abundancia, seguimos en la abundancia, pero nos da la sensación de que la hemos perdido. Y ahora jugamos al papel de hacer de pobres. O de personas que juegan con la idea de me va a faltar, ¿no? Y tengo que seguir luchando para obtener y sacar de los demás. Eso es un papel, no tiene nada que ver con nuestra realidad. La idea de que me pueda faltar es una fantasía propia del papel, propia del guión escrito. Y el guión es una historia de ficción. Entonces en el 4 dice, por eso es por lo que el concepto de obtener surgió en su sistema de pensamiento, como sustituto de la abundancia, que es el conocimiento que siempre hemos tenido dentro de nosotros, que somos abundantes. Pues sustituyendo a eso, para dejar a eso atrás y hacer como que nunca existió y que lo único que existe es el papel que estamos haciendo ahora, jugamos a la idea de que es posible vivir en la escasez. Haciendo ese papel recibimos las consecuencias de jugar a ese papel, claro que sí, y al recibir las consecuencias pensamos, qué real que es esto. Pero no paramos de jugar al papel de ser pobre o de tratar de luchar para que lo que realmente es nuestro tenga que llegar con esfuerzo y lucha o sacrificio. Y en realidad lo que es nuestro sin necesidad de luchar ni de esforzarse. Pero claro, el papel que hacemos exige lo contrario. El papel nos dice que para conseguir un poquito hay que luchar muchito. En el 5 dice, los apetitos son mecanismos para obtener que representan la necesidad del ego de ratificarse a sí mismo. Está hablando de los apetitos corporales como un ejemplo, ¿no? En el 6 dice, esto es cierto tanto en el caso de los apetitos corporales como en el de las llamadas necesidades más elevadas del ego. Entre comillas, necesidades más elevadas del ego, porque todas las necesidades del ego no son unas más especiales que otras, son todas igual de egoicas. Más adelante te dice que los apetitos corporales no vienen del cuerpo, que el ego utiliza el cuerpo como un medio para satisfacerse a sí mismo. Aquí creemos lo contrario en el mundo, aquí creemos que los apetitos corporales vienen del cuerpo, que es el cuerpo el que da órdenes a la mente, y en realidad no es así. La mente le dio en su fabricación al cuerpo la fantasía, la ilusión que la mente tiene en su interior, un engaño a sí misma, la ilusión de que es el cuerpo el que pide cosas, y en realidad es la mente que utiliza el cuerpo para obtener cosas y el cuerpo no hace nada por sí mismo. Pero el cuerpo recibe el deseo de la mente ego. Desde el punto de vista de los apetitos del cuerpo, pues la mente ego, cuando hablamos de la mente ego, estamos hablando de todas aquellas acciones a través del cuerpo por las cuales el ego siempre saca la conclusión de que existe y que todo va bien. Antes poníamos el ejemplo de que antiguamente, bueno, no solo antiguamente, hoy en día, cuando alguien va perdiendo peso porque no lo puede comer, porque lo han echado de casa, o el banco le ha quitado la casa, o acaba en un puente, acaba malviviendo en la calle, etc. Todo el mundo conoce esa historia
que es otro papel más que hacemos aquí, donde la persona va perdiendo peso, se le ve así bastante demacrado, etcétera, etcétera. Bueno, pues la idea de obtener, por ejemplo, a través de la comida, la idea de coger peso o cuerpo o kilos, ¿no? Pues de toda la historia de la humanidad se ha identificado como abundancia. Salir de la idea de pobreza, ¿no? Hoy en día las modas también cambian y ahora dicen, como eso ya lo tengo satisfecho y el ego se siente tranquilo en que no le va a faltar para comer diariamente, ahora la lucha es la contraria, no querer engordar. Por lo tanto, el ego va de un extremo a otro, ¿no? Va del extremo de, uy, si me falta de comer me voy a quedar en los huesos y acabaré muriendo, pero si eso creo que lo tengo asegurado, mi lucha es ahora no coger kilos. Al final, seguimos utilizando el cuerpo para lo mismo, para satisfacer la idea del ego de seguir obteniendo y con eso llegar a la conclusión de que es real, cuando es simplemente un papel que estamos adoptando. Cuando una persona suelta un papel y da un giro en su vida, a nosotros nos parece algo increíble, pero en realidad es muy fácil de hacer. En realidad, continuamente hacemos giros. Pero algunos giros los consideramos muy importantes, ¿no? Hemos oído hablar de gente que sale de la ciudad cansada de que le vaya mal y se va al campo y parece que acaba de descubrir el paraíso o algo así. Y bueno, lo único que se ha dado cuenta es que es fácil cambiar de vida. Pues podemos cambiar de vida cada día. Es un decir, el objetivo no es cambiar de vida cada día, pero el ego le tiene mucho miedo a que lleguemos a la conclusión de que es muy fácil cambiar de vida. No es porque el cambio sea fácil o difícil, el ego quiere que creamos que el cambio es muy difícil. Porque si estamos toda la vida haciendo lo mismo, siempre llegamos a la conclusión de que es imposible cambiar. Pero si una vez hemos cambiado, podemos sacar la conclusión de que cambiar es fácil. Eso sí le aterra al ego, porque el ego cree que sus ideas deben ser para siempre. Y la idea de cambiar va en contra de su sistema de supervivencia, ¿no? Entonces, todas las personas intentan repetir las mismas rutinas para sentirse cómodas y seguras. Aquí en España hay un refrán que dice, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Significa, mejor no cambiemos las cosas, Santa Rita de Rita, que me quede como esté. Y nada, todo eso es el ego intentando vivir para siempre, ¿no? Y temblando no va a ser que el ser, que es el único real, diga, ya me he cansado de este papel, voy a cambiarlo por otro. El ego tiembla. Pero si cambia uno de papel, el ego rápidamente se adapta al nuevo papel y nos enreda para que ese nuevo papel dure 50 años. Y eso es otro truco para que no saquemos la conclusión de que cambiar de papel es muy fácil. Entonces, si ya hemos cambiado de papel y lo hemos comprobado, el ego ya no nos puede engañar más con eso. Lo único que le queda es entretenernos en el nuevo papel para que no se nos olvide la idea de que es fácil cambiar. Entonces, soltar las ideas del ego en realidad son fáciles, pero el ego siempre nos quiere convencer de que es muy difícil. En el 9 dice, por eso es por lo que el amor propio, tal como el ego lo concibe, no puede por menos que ser ilusorio. Claro, el amor propio en realidad es amor egoico. Para el ego, el amor o es odio especial o es amor especial, que lo veremos más adelante, pero en realidad son dos caras del mismo error. El amor especial significa yo amo a otras personas si puedo sacar cosas de ellas. Y el odio especial es yo odio a esas personas y voy a intentar destruirlas. En realidad son dos caras de la misma moneda porque se le pone el término amor, pero en realidad no es amor. Por eso en el curso le llama amor especial o odio especial. Son dos caras porque al ego le gusta la dualidad de la misma moneda. No es amor. Entonces lo podríamos llamar como puro ego, acto egoico. En el 10 dice, las creaciones de Dios no crean mitos, si bien el esfuerzo creativo se puede trocar en mitología. Bueno, más adelante dice que los mitos pertenecen al ámbito del ego. Eso significa que, por un lado, lo que es el término mito se aplica a este mundo, ¿no? Porque fuera de este mundo no tiene ningún sentido. Mito es un cuento que tiene una larga tradición y que todo el mundo considera importante de mantener en la memoria. Pero aquí en este mundo, como el tiempo tiene límite, pues no tiene tampoco demasiado sentido. El ego intenta ser eterno cuando es imposible y lo máximo a lo que aspira es a prolongarse en el tiempo. Entonces, prolongarse en el tiempo, su esfuerzo creativo, significa poner esfuerzo desde el punto de vista de la fabricación, intenta llegar lo más lejos posible. Por ejemplo, hay muchos autores de literatura que han intentado a través de sus obras ser inmortales. Y de hecho en sus obras lo recogen. Por ejemplo, Shakespeare lo utiliza mucho como temática, ¿no? El amor hacia la amada lo pone como algo que va más allá de la muerte y que va a durar mucho tiempo, etc. Todos esos son mitos. En realidad, el recuerdo del amor de Dios es para siempre. Y eso está fuera del tiempo. Entonces, en ese sentido, no hace falta ningún esfuerzo y es para siempre, es eterno. En el 11 dice, esto puede suceder sin embargo solo bajo una condición, lo que fabrica deja de ser creativo.
O sea, para que el intento del ego llegara lejos y fuera eterno, debería ser una creación basada en el amor. Aunque en este mundo no hay creaciones, sino fabricaciones, si algo está basado en el amor, se conserva como un acto creativo. Pero es que el ego no actúa así. Por lo tanto, todo lo que hace el ego desaparece igual que es fabricado. Dice en el 12 que sí, que los mitos pertenecen al ámbito de la percepción. Percepción significa, pues por ejemplo, si hablamos de la obra de Shakespeare, cuando comenta acerca de la eternidad del amor hacia la amada, es un intento de que sea eterno, pero si está basado en el ego, no lo es. Si está basado en un amor verdadero, entonces sí. Cuanto al ego, los mitos forman parte de la percepción. Y la naturaleza de estas formas del ego son ambiguas y están marcadas por la dicotomía basada en el bien y el mal. Basada en el bien y el mal, pues es otra forma de decir basado en los impulsos de ver al otro como amor especial o odio especial. Si uno ve al otro con amor especial, considera al otro que ese es más especial que las demás personas, el bien solo existe uno, pero para el ego hay otro tipo de bien, que es este, ¿no? El de considerar al otro con amor especial. Y cuando entra lo que el ego cree como el mal, que no existe, es solamente una creencia, el odio especial entra aquí en forma de mal. Eso suele pasar cuando vemos especial a otras personas y le tenemos apego a esos cuerpos. Cuando pensamos en el yo ego. Pero cuando piensas en unidad, ves que todos somos iguales y que nadie es especial, que somos todos uno, eso rompe las creencias. Porque te libera de todo. Solamente existe el amor, que es lo que somos. Sí. Esta mañana me cruzaba con una persona que me decía que tenía un hijo que posiblemente era autista, según los médicos que le habían observado al hijo. No estaban todavía seguros. Y esta persona pues ha puesto a hablar de ese tema. Y yo estaba escuchando. Y entonces ha habido un momento donde pues, yo he dicho, pero ¿eso se ha confirmado que sea autista? Y ha dicho, bueno, no, en realidad no. Pero ella ya estaba hablando de todas las cosas que tenía que hacer porque su hijo era autista. Y claro, no es una persona que conozca el curso, entonces claro, se lo he traducido al mundo, siempre atento a que no lo rechace, si lo rechaza entonces no quiere escucharlo y ahí es donde uno tiene que estar en silencio. Pero en ese momento era una conversación. Y decía que bueno, se estaba preparando por si acaso, porque su hijo era un hijo especial. Y entonces me miraba así como diciendo, uy, sospecho que no estás muy de acuerdo con esto. Me miraba así y me pregunta, ¿no? ¿No lo ves así? Digo, mira, en resumen, tu hijo no es especial. Simplemente necesitas amarlo tal como es. Y ya está. Es lo mejor que puedes hacer por él. Si haces cosas raras fuera del amor, pues bueno, tú explorarás ese camino. Párrafo 8. El ego cree que tiene que valerse por sí mismo para todo, lo cual no es más que otra forma de describir cómo cree que él mismo se originó. Es este un estado de tanto temor que lo único que puede hacer es dirigirse a otros egos y tratar de unirse a ellos en un débil intento de identificarse con ellos, o atacarlos en una demostración, igualmente débil, de fuerza. No es libre, no obstante, de poner en tela de juicio la premisa que da lugar a todo eso, pues esa premisa es su base. El ego es la creencia de la mente según la cual tiene que valerse completamente por sí misma. Los incesantes esfuerzos del ego por ganar el reconocimiento del espíritu y establecer así su propia existencia son inútiles. El espíritu, en su conocimiento, no es consciente del ego. No lo ataca, simplemente no lo puede concebir en absoluto. Aunque el ego tampoco se percata del espíritu, se percibe a sí mismo rechazado por algo más grande que él. Por eso es por lo que el amor propio, tal como el ego lo concibe, no puede por menos que ser ilusorio. Las creaciones de Dios no crean mitos, si bien el esfuerzo creativo se puede trocar en mitología. Esto puede suceder, sin embargo, solo bajo una condición: lo que fabrica deja de ser creativo. Los mitos pertenecen exclusivamente al ámbito de la percepción, y las formas que adoptan son tan ambiguas y su naturaleza está tan marcada por la dicotomía entre el bien y el mal,
que ni siquiera el más benévolo de ellos está exento de connotaciones aterradoras. Wow. Bien, empieza diciendo en el párrafo número 1 que el ego cree que tiene que valerse por sí mismo para todo, lo cual no es más que otra forma de describir cómo cree que él mismo se originó. El ego cree que nació, él mismo se creó a sí mismo, lo cual es un conflicto, ¿no? Porque para que alguien crea a alguien, primero ha tenido que ser creado por otra parte. Entonces, esa parte de quién creó al ego lo deja en el misterio, ¿no? En la parte oculta. Es un conflicto porque aquí en el mundo tenemos múltiples formas de creación. Son formas de creación, no son creaciones auténticas. Por ejemplo, los padres tienen hijos, un profesor puede acoger como hijos a sus alumnos, un pastor puede coger como hijos a sus ovejas, etc. Todo el mundo se da cuenta de que es como, entre comillas, un padre para otros. Aquí en el mundo todo está basado en que alguien crea a alguien o alguien es responsable de alguien, ¿no? Pero el ego cree, dentro del conflicto, que él se crea a sí mismo. En la línea 2 dice, es este un estado de tanto temor que lo único que puede hacer es dirigirse a otros egos y tratar de unirse a ellos en un débil intento de identificarse con ellos, o atacarlos en una demostración igualmente débil de fuerza. Eso suele pasar cuando decimos que estamos en una conversación con otras personas o con amigos, conocidos, etcétera, cualquiera que pase por la calle, y a lo mejor tienes que contarle algo y como tú estás con tus pensamientos erróneos, quieres escuchar que él te apoye. Entonces el ego busca aliados para reforzar esa idea que tú tienes errónea de ti mismo. Entonces intenta buscar afuera cuando la solución está dentro de ti, sabiendo que tú no eres ese pensamiento y lo puedes entregar cuando quieras. Sí, el ego, como todo el sistema de pensamiento ego, está basado en creencias, necesita, a través del contacto, el intercambio con otras personas, necesita darle realidad a esas creencias, ¿no? Puesto que no son verdad, realiza esfuerzos muy grandes por hacer creer a los demás como una forma de imponer su propio criterio de que es verdad. Pero precisamente porque son creencias, se emplea con toda la fuerza que tiene. Si fuera verdad, no haría falta ninguna fuerza para defenderla, porque es verdad en sí mismo, ¿no? Bueno, el amor propio, que lo vamos a leer a continuación, no es verdadero amor, pero es cuando el ego siente que tiene que hacer algo que se parezca a la unión, y eso lo hace a través de la alianza con otros. No es una verdadera unión, porque el ego lo único que quiere siempre es sobrevivir y ponerse por encima de los demás. Por lo tanto, no es una verdadera unión, ¿no? En la línea 3 dice, no es libre, no obstante, de poner en tela de juicio la premisa que da lugar a todo eso, pues esa premisa es su base. Bueno, la premisa que hace que si uno no la mira, pues da lugar a todo lo demás, pero si uno la mira, todo lo que va a continuación ya no tiene sentido. La premisa es la idea de que el ego se ha creado a sí mismo, ¿no? Eso no tiene ningún sentido. Bueno, el ego no piensa por sí mismo, en realidad el ego somos nosotros mismos haciendo otro papel. Cuando nosotros mismos no ponemos en tela de juicio eso, entonces lo que hacemos es aceptar todo lo que viene a continuación, cuando lo que viene a continuación es una cadena de errores, uno detrás de otro. Suele pasar cuando nosotros mismos escuchamos, cuando estamos con la mente errónea y escuchamos, sí, es que esto está muy mal, tengo una mala racha, es que no di ni una, me han echado el mar de ojo, tengo un gafe. Y somos nosotros mismos, porque afuera no hay nada, porque tenemos un conflicto interno, porque hemos decidido escuchar al ego, afuera no hay nada. Cuando tú quieras, podemos elegir siempre el libre albedrío, que es entregarle ese pensamiento erróneo al Espíritu Santo. En la línea 4 dice, el ego es la creencia de la mente según la cual tiene que valerse completamente por sí misma. Es decir, tengo que hacer las cosas por mi cuenta. Una vez que ya no cuento con Dios, porque yo ya me he contado la mentira, el autoengaño de que Dios me ha abandonado, cuando soy yo que estoy soñando que he abandonado a Dios, que es todo lo contrario, sueño que he abandonado a Dios. En realidad no he abandonado a Dios porque sigo en casa. Pero nosotros le hemos dado la vuelta ya hace ya mucho tiempo y creemos que Dios nos ha abandonado a nosotros. Entonces solo nos queda aquella idea loca que continúa adelante basándose en la idea central de que por mi cuenta va a ir todo muy bien, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy diciendo aquí. La mente tiene que valerse completamente por sí misma. Andar por su cuenta o de forma egoica o individual separada de los demás. En el 5 dice, los incesantes esfuerzos del ego por ganar el reconocimiento del espíritu y establecer así su propia existencia son inútiles. Ya lo hemos comentado antes, ¿no? El ego se esfuerza mucho por autoconvencerse y convencer a los demás de que es totalmente real.
Por eso necesita esforzarse mucho, porque al no serlo, nunca acaba el esfuerzo. En el 6 dice, el espíritu en su conocimiento no es consciente del ego. En el conocimiento no se puede ser consciente del ego, porque en el conocimiento estamos en el mundo de Dios, estamos en la verdad, y ahí no se sabe nada acerca de un ego. Aquí, en esta parte del sueño, el Espíritu Santo, no el espíritu nuestro, aunque al final estamos hablando de lo mismo porque todo es unidad. Pero el Espíritu Santo es consciente tanto del mundo de Dios como las imágenes de este sueño. El Espíritu Santo no interpreta lo que no es amor, simplemente lo descarta porque no tiene sentido. Entonces fue enviado por Dios para poder ayudarnos a salir de este mismo lío en el que nosotros mismos nos metimos. No se mete para ello a analizar qué es el ego, cómo se comporta, no reacciona porque no tiene sentido, directamente hace ese juicio y por lo tanto, como dice en la 7, dice no lo ataca el ego, simplemente no lo puede concebir en absoluto. Es que no tiene sentido. Entonces el Espíritu Santo ahí simplemente pasa a otra cosa mariposa. Tiene bien claro que solo apostar por el amor tiene sentido. En el 8 dice, aunque el ego tampoco se percata del espíritu, se percibe a sí mismo rechazado por algo más grande que él. Todo eso es por lo que el amor propio, tal como el ego lo concibe, no puede por menos que ser ilusorio. El ego percibe que hay algo más grande que él, ¿no? Su amor no es auténtico. Porque claro, el amor tiene que ver con que alguien ama a alguien, ¿no? Pero el ego en realidad solo se ve a sí mismo. Y lo que percibe por encima no lo percibe como algo amoroso. Percibe algo más grande que él, pero no algo amoroso. En realidad, para el ego, algo que se parezca al Espíritu Santo en realidad es como una especie de enemigo. Párrafo 9. Los mitos y la magia están íntimamente relacionados, ya que los mitos generalmente tienen que ver con el origen del ego y la magia con los poderes que el ego se atribuye a sí mismo. Los sistemas mitológicos incluyen, por lo general, alguna descripción de la creación y la conectan con su forma particular de magia. La llamada lucha por la supervivencia no es más que la lucha del ego por prolongar su propia existencia, así como la interpretación que ha hecho con respecto a su comienzo. Este comienzo casi siempre se asocia con el nacimiento físico, ya que resulta difícil sostener que el ego existía antes de ese momento. Los más religiosos de los mitos basados en el ego puede que postulen que el alma existía antes y que seguirá existiendo después de un lapso temporal de vida en el ego. Algunos postulan incluso que el alma será castigada por este lapso. La salvación, no obstante, no es aplicable al espíritu, pues éste no está en peligro y, por lo tanto, no tiene que ser rescatado. Los sistemas mitológicos incluyen, por lo general, alguna descripción de la creación y la conectan por su forma particular de magia. Bueno, hay muchas teorías respecto a la creación, por ejemplo, del mundo, del hombre, del universo. Hay distintas teorías. El hombre no se explica y se conecta con su forma particular de magia. Y entonces, según esta creación es diseñada, pues luego así se le atribuye su solución y lo que tenemos que hacer en el mundo respecto a cómo fuimos creados. Por ejemplo, es culpa lo que tenemos de que pecamos al principio cuando fuimos creados. Y bueno, pues se sigue la culpa y se sigue la culpa. Bueno, teoría, pero aquí estamos en el curso de milagros. Y bueno, el apartado 3 dice, la llamada lucha por la supervivencia no es más que la lucha del ego por prolongar su propia existencia, así como la interpretación que ha hecho con respecto a su comienzo. Bueno, se oye mucho en el mundo, muchísimo. Tengo que luchar, y tengo que luchar por encontrar un trabajo, o tengo que luchar por este hijo mío para que consiga esto o lo otro. Todo es lucha. La palabra lucha se escucha mucho, y la lucha por la supervivencia luego es un apego más a querer estar en el mundo y a querer sacar partido de lo que no es nada. El mundo no es nada, es imaginación, es proyección de la mente real.
Solo tenemos que hacernos a un lado. No tenemos que luchar. Solo tenemos que dejar nuestro interior, que es el Espíritu Santo, que es el recuerdo del amor de Dios, que actúe en nosotros. Y es así como vamos a conseguir ese ser que somos, puro, que Dios creó en nosotros, que saque su luz. Vale. Dice aquí que algunos postulan, o sea, los más religiosos postulan que el alma existía antes y que seguirá existiendo después de un lapso temporal de vida en el ego. Y otros incluso postulan que el alma será castigada por este lapso. ¿Puedes aclararme eso? Bueno, estamos hablando de creencias, porque lo que postulan es lo que ellos creen. Eso es independiente de que coincida o no con lo que ocurre en el sueño, ¿no? No dejan de ser creencias. Nuestra realidad no tiene nada que ver con el espacio, tampoco tiene nada que ver con el tiempo. Estamos hablando de creencias de otros. Entonces, ya lo dice en el manual del maestro cuando habla de la reencarnación. Dice que en sí mismas son creencias. Si alguien pregunta estrictamente sí o no como respuesta, ¿es verdad o no es verdad? Pues hombre, no es verdad como respuesta. Eso es lo que sale en el manual del maestro. Otra cosa, dice en el mismo manual a continuación, es que a algunas personas algunas ideas les viene bien desde el punto de vista de la sanación. Entonces estamos hablando de la utilidad o del propósito, ¿no? Una creencia en sí misma es una creencia. Pero si hablamos en términos de avanzar, hay personas que temporalmente agarrarse a una creencia le viene bien y hay personas que esa creencia no les viene bien. Entonces, siempre y cuando sigamos sabiendo y recordando que son creencias, no pasa nada. El problema es cuando hablamos de las creencias y las tomamos por realidad. Eso es lo que quiere el mito, ¿no? El mito es un cuento que lo que pretende es que todo el mundo crea que es real y que va a durar eternamente porque está basado en verdad. Esa es la pretensión del mito, ¿no? Pero como no es verdad y está dentro del tiempo, pues algún día se descubre que no es verdad y algún día acaba. Entonces, cuando hablamos de creencias de personas, de hermanos nuestros, son sus creencias. Y esas creencias sirven para intentar ocupar las lagunas que quedan a la hora de explicar, entre comillas, los misterios de este mundo. El ego considera que este mundo está lleno de misterios y los rellena con historias y con magia para que el que escucha pues acepte eso como una verdad. Pero es bastante complicado hacerlo verdad, ¿no? Por mucho que se disfrace o se tergiverse. Y cuando se refiere a castigo, es la creencia... Otra más. Creencia, sí, pero en el infierno, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Está Sí. haciendo alusión a eso? Sí, bueno, castigo es castigo. Es que da igual la forma que le demos. Da igual que hablemos que Dios quiso castigar a Abraham y en el último momento se tiró para atrás. O se puede hablar de la creencia en el infierno y que los que son culpables Dios los manda para allá. Sí que son creencias de los que estamos aquí, supuestamente, ¿no? Tenemos creencias basadas en las creencias del ego y el ego piensa que el castigo es normal porque hay gente culpable. Y ahí le damos un baño de espiritualidad. Eso es lo que antes ponía ahí como las ideas más espirituales del ego, ¿no? El ego también aspira a ser divino, cuando en la vida puede ser, aspira a ser divino y entonces dentro de las ideas más elevadas del ego, entre comillas elevadas, porque todo lo que viene del ego no tiene nada de eso, pretende que sea elevado para que creamos que pertenece a la divinidad o que procede de Dios y en realidad está basado en las mismas ideas de siempre. Culpabilidad, castigo, alguien es especial, el cuerpo es un templo, ¿no? Por ahí dice que los más religiosos van más allá, no solo consideran que el cuerpo es un templo maravilloso, no solo eso, sino que además creen en la individualidad de cada uno de nosotros y que cuando dejamos ese cuerpo, esa individualidad, que es la base de la separación, continúa más allá, que es la religiosidad que dice aquí. Sigue siendo ego. O sea, sigue siendo creer que estamos separados. Y mira, yo como alma me voy para allá y yo como alma me voy para allá porque yo estoy más ascendido que tú o sé más que tú, etc. En fin, todos siguen siendo mitos y cuentos. Mitos y leyendas, como decía Becker. Todas las creencias lo hacen los de aquí hablando del más allá. Y todo es para los que están aquí. Entonces podríamos decir que las magias son trucos del ego para que los mitos sigan adelante. Claro, es un truco para adornar, disfrazar, unir los puntos que quedan vacíos o tapar los huecos de información, porque claro, la gente al final tiene preguntas de todo tipo y llega un momento en el que no puedes contestar a todo sin faltar a la verdad y llega un momento en que hay que inventar un montón de cosas. No quiere decir que un mito, por ejemplo, como la Biblia, sea totalmente mito. Hay cosas que están basadas en el amor y en lo divino, claro que sí, no es totalmente mito, es mezcla. Entonces, las partes que son símbolos de verdad, eso está bien, pero luego las lagunas que hay en medio entre
entre un trocito de verdad y otro trocito de verdad, pues se rellenan con magia, con historias, cuentos, que cuando pasan los siglos todo el mundo se da cuenta que son cuentos, ¿no? Que se nos cuente que la humanidad viene de Adán y Eva cuando tuvo 2 hijos. Eso no tiene explicación, ¿no? Todo el mundo llega un momento en que piensa cómo se acostó uno de los 2 hijos con la madre. Hablando de los mitos, me vino una vez que estaba en clase de literatura, ¿no? Leyendo El Cid, que es una obra literaria de aquí de España, muy famosa, que te obligan a leer. Y claro, cuando ponía el santo Santiago, ¿no? Baja y se le aparece al Cid, ¿no? Y le dice que cómo tiene que pensar los musulmanes. Es que no tiene sentido. Claro, es un acto de fe, no tiene sentido. Claro. No tiene nada que ver con la verdad. Tiene que ver con cuentos y mitos. Eso está dentro de la literatura. Y dentro de la literatura se considera ficción. Incluso el mito del Cid se reconoce que por mucha publicidad que se le dé, no es más que leyenda. Y ya está. Hay muchos cuentos. Los mejores cuentos son los que ocurren antes de dormir. Párrafo 10. La salvación no es otra cosa que mentalidad recta, que aunque no es la mentalidad uno del Espíritu Santo, se debe alcanzar antes de que la mentalidad uno pueda ser restaurada. La mentalidad recta conduce automáticamente al siguiente paso, ya que la percepción correcta está completamente exenta de cualquier forma de ataque y, por lo tanto, la mentalidad errada desaparece. El ego no puede sobrevivir sin hacer juicios y, por consiguiente, se le abandona. La mente tiene entonces una sola dirección por la que avanzar. La dirección que sigue es siempre automática, pues no puede sino acatar los dictados del sistema de pensamiento al que se adhiere. Comienza diciendo que la salvación no es otra cosa que mentalidad recta. La misión de todo estudiante del curso de milagros es permanecer en mentalidad recta. ¿Qué significa eso de mentalidad recta? Pues estar atentos a la verdad, solamente a la verdad. Para eso, pues no hacer juicios de nuestros hermanos de este mundo. Para el alumno de un curso de milagros no está pasando nada. Nada de este mundo es importante. Es solo un sueño, no es nuestra realidad. Permanecer en mente recta es permanecer en la verdad, permanecer en el amor. Dejar a un lado los juicios. Estar atentos siempre a la dirección del Espíritu Santo. Escuchar su voz, que en cuanto tengas el propósito de que el Espíritu Santo te hable, seguro te va a hablar. En todo momento te va a dirigir. Solo tienes que hacerte a un lado. Y esto es anterior a la mente uno. La mente uno es experimentar la unidad. La mente uno es amor puro. La mente uno está ya en las puertas del conocimiento. El apartado 5 dice, la dirección que sigue es siempre automática, pues no puede sino acatar los dictados del sistema de pensamiento al que se adhiere. Es decir, cuando el sistema de pensamiento es el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, la mentalidad recta actúa siempre. El pensamiento siempre es dirigido hacia la verdad. En mi experiencia cogí una frase que me gustó mucho. Decía así, cuando lo que desees sea amor, solo eso verás. Y así es. Si tú deseas ver amor, solamente ves amor, porque no importa lo que está pasando aparentemente a este hermano, al otro hermano, al otro hermano. No importa, no es nuestra auténtica realidad. Nuestra labor al principio es pasar por alto estas cosas y no hacer juicio. Solo somos amor. Párrafo 11. No se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que corregir la percepción es simplemente un expediente temporal. Dicha corrección es necesaria únicamente porque la percepción falsa es un obstáculo para el conocimiento, mientras que la percepción fidedigna es un trampolín hacia él. El valor de la percepción correcta reside en la conclusión inevitable de que toda percepción es innecesaria. Esto elimina el obstáculo por completo. Te preguntarás cómo puede ser posible esto mientras parezca que vives en este mundo. Esa es una pregunta razonable. No obstante, tienes que asegurarte de que realmente la entiendes. ¿Quién es el tú que vive en este mundo? El espíritu es inmortal y la inmortalidad es un estado permanente.
El espíritu es tan verdadero ahora como siempre lo fue y lo será siempre, ya que no entraña cambios de ninguna clase. No es un continuo, ni se puede entender tampoco comparándolo con un opuesto. El conocimiento nunca admite comparaciones. En eso estriba su diferencia principal con respecto a cualquier otra cosa que la mente pueda comprender. Sí, porque la percepción está basada en un sujeto y un objeto. El sujeto interpreta qué puede ser el objeto. Cuando hablamos de percepción, hablamos de interpretación. Siempre hay interpretación. Y cuando hay interpretación, hay valores subjetivos. Para cada uno de nosotros, pues le damos un valor y significa algo diferente de los demás. Y eso prueba que no es verdad, ¿no? Porque la verdad es única. Entonces, aquí dice que el obstáculo principal que hay es que la percepción errónea es un error mientras se siga considerando como necesaria. Si uno la considerara innecesaria, tendría que plantearse por qué es innecesaria, y eso llevaría a plantearse que no necesitamos interpretar nada porque todo lo que Dios crea no necesita ninguna interpretación, es una experiencia directa y clara. Pero claro, aquí en este mundo todo está sujeto a interpretación, a percepción, y por lo tanto toda percepción errónea tiene que ser sanada. En la línea 1 dice que es un tema temporal, y temporal significa que está dentro del tiempo. Dentro del tiempo es cuando nosotros creemos que lo que es eterno tiene que volver a ser lo de siempre. Lo que es eterno es ahora y siempre fue así. Pero nosotros pensamos que para llegar ahí hace falta tiempo. Dicha corrección es necesaria únicamente porque la percepción falsa es un obstáculo para el conocimiento, mientras que la percepción fidedigna es un trampolín hacia él. Aquí tenemos dos tipos de percepción, ya lo hemos dicho varias veces. La percepción errónea es un obstáculo para el conocimiento, porque tú no puedes tener una experiencia directa del conocimiento mientras creas que hace falta interpretar lo que tenemos delante de nosotros, ¿no? Sin embargo, la percepción fidedigna o percepción correcta, cuando ya se ha corregido todos los errores, interpreta perfectamente lo que uno tiene delante de sí. Y ahí es donde llega al punto siguiente, donde uno cae en la siguiente conclusión. Toda percepción es innecesaria. Innecesaria significa que no necesitamos de traducción porque estamos primero fabricando imágenes y luego las interpretamos como si fuera algo nuevo que acaba de aparecer por delante. Esto, en el 4, dice, esto elimina el obstáculo por completo. Llegar a la conclusión de que toda percepción es innecesaria. Todo el mundo, si se hace esa pregunta, es una pregunta razonable, se la hace llegado a un punto donde ha sido entrenado. Por su cuenta, una persona es bastante complicado que llegue a esa conclusión. Claro, pero para llegar a esa conclusión, aquí en el resto del párrafo se intenta resumir cómo se llega a esa conclusión. Claro, en un párrafo no se puede resumir, hace falta del libro entero. Pero bueno, aquí hace un pequeño resumen. Cuando uno ha terminado el curso, se queda con este resumen. Y es que tienes que darte cuenta de quién es ese tú que percibe a otro enfrente, ¿no? O a otros. Ese tú es el sujeto, pero claro, ¿quién es ese tú? Ese tú es el Hijo de Dios que cree ser otro y que hace papeles como si fuera otro, ¿o es el tú auténtico o el yo auténtico? Esa es la pregunta, ¿no? Dice en el 9, el espíritu es inmortal. Entonces el yo auténtico reconoce que el espíritu es inmortal. Inmortalidad es un estado permanente. Si uno sabe quién es, ese tú no es un tú inventado, es el tú auténtico, el que creó Dios. Y sabe que solo existe la inmortalidad. El espíritu es inmortal, existió entonces y sigue existiendo. Por lo tanto, toda conclusión a la que se tiene que llegar está unido a esa eternidad, está unido a esa verdad. Y por lo tanto, por muchas vueltas que demos, retornamos a la verdad que siempre fue. En la línea 11 habla del espíritu, dice que no es un continuo, ni se puede entender tampoco comparándolo con un opuesto. Claro, en el mundo de Dios no hay opuestos. Somos tal como Dios nos hizo y no necesitamos de un otro para saber que existimos. Nosotros sabemos que existimos en el mundo de Dios y nadie se lo plantea. Aquí en el mundo, como hemos inventado personajes, tenemos que luchar mucho para que todos los demás se crean el personaje y así acabemos creyéndolo nosotros mismos, puesto que no es verdad. Por lo tanto, necesitamos opuestos delante de nosotros para intentar autoconvencernos de que somos reales tal como creemos que somos personajes. Somos reales cuando reconocemos el yo que siempre fue real. Y siempre somos reales. Estando ahí en conciencia, somos reales.
Cuando hacemos el personaje somos reales, solo que la conciencia no está en la realidad, sino que está en la ficción de hacer el personaje. Y la línea 13 dice, en eso estriba su diferencia principal con respecto a cualquier otra cosa que la mente pueda comprender. Lo único que tiene que comprender la mente es que en algún punto se reconoce y uno se da cuenta que es la consecuencia de haber sanado errores, que ya no necesita de interpretar más el mundo porque el mundo tiene un solo significado. Es un mundo sin sentido, excepto aquellas partes que están basadas en el amor. Uno. No se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que corregir la percepción es simplemente un expediente temporal. Es decir, que por mucho que insistamos, nunca es suficiente. Hay que insistir mucho en que es un tema temporal, corregir la percepción. Porque como la verdad es la que Dios creó, todo lo que aquí parece que dura mucho, en realidad es tiempo y es pasajero. Y está dentro del tiempo. Como queriendo decir, en otras palabras, que por muchas vueltas que demos, al final llegamos al mismo punto de comprender que no necesitamos de interpretaciones o de traducciones o de para mí es esto, para ti es esto y seguir con esa historia. Nada de lo que tenemos alrededor está ahí y por lo tanto no hace falta seguir interpretando. Es como estar en el cine y en vez de ver el cine como lo que es, un espectáculo donde uno se divierte, pues uno se olvida de todo eso y se mete en el cine y en la película como si estuviera pasando, ¿no? Entonces, si esa persona se pasa 1 hora y media totalmente metida en la película y al salir de la película sigue metido en la película y le sigue contando a los demás las partes de la película y cómo le han impactado, pues alguien le tiene que recordar a esa persona que está muy bien pasarlo bien, pero que no olvide que es una película. Eso. Porque esa persona quiere que la película continúe. Le gustaría que hubiera durado 4 horas en vez de 1 hora y media. Pero al final es el deseo de ser engañado, de creer que lo que estamos viendo está ahí y que va a durar mucho más de lo que nosotros queremos. Pero llega un momento en el que en el cine se ilumina la sala y la película acaba. Pero claro, estamos hablando de nuestros deseos y nuestros deseos están basados en el tiempo. Bueno, yo quería compartir algo, ¿no? Hablo de mi experiencia, ¿vale? Y de lo que aparentemente me ha sucedido. Por ejemplo, yo hace poco empecé la serie de lecciones que habla sobre la luz del mundo y curiosamente a cada lección que pasa me quedé en el puesto 9 para entrar a mis estudios, ¿no? Bueno, buscar trabajo, para un juicio, etcétera. Es decir, a cada lección que hacía, al día siguiente aparecía algo nuevo, ¿no? Y lo curioso de la lección es que decía, casi siempre las 5 o 6 que son, dice, pero ante todo confía en que eres la luz del mundo. Y sobre todo confía en Dios, pase lo que pase. Y entonces, claro, pues nada, estaba reflexionando y aparentemente te puede suceder eso, experimentar eso en la forma, ¿no? Buscar trabajo, un juicio, etcétera. Y, Dios, aún así es como que ya lo sabe, que suceda eso, ¿no? Y te dice, bueno, pero aunque veas lo más esto que suceda, agárrate a que eres la luz del mundo. Y si sientes resentimiento hacia una situación o resentimiento hacia una persona, recuerda que no es real y que estás en la paz de Dios. Wow. Maravilloso. Estoy de acuerdo contigo porque, bueno, he vivido esa experiencia cuando yo también en el pasado pasé una situación un poco complicada y cuando te dice la lección que tú eres la luz del mundo, es que no hay palabras. Es que es un desapego total y un amor que no se puede explicar. Desde que entré en el curso, ¿no? Pues he notado varias diferencias, como por ejemplo aprender a diferenciar entre la parte interna y la parte externa, el mundo exterior y el mundo interior. Y cada día la verdad que estoy un poco más en paz conmigo mismo, es como que creo más en el amor, no como antes, o sea, antes me costaba más creer que había gente buena, que pues eso, que existía el amor. Y ahora pues me ha abierto los ojos porque veo que sí, que es posible, que puede ser todo amor y que puede ser todo paz y felicidad, que solo depende de ti mismo. ¿Es cierto? Así es. Es precioso. Cambia la visión. Sí. Pues el gato te va a hacer trabajo, también tengo su bolsa. Genial. La magia está basada en la idea de sustituir la realidad o sustituir el amor. Cuando intentamos sustituir el amor, entonces estamos creyendo en ilusiones. Por eso la magia en el mundo está relacionada con el ilusionismo, lo cual significa
en el mundo, pues ya sabes, ese tipo de espectáculo donde todo el que va a ver el espectáculo ya ha aceptado que va a un sitio donde se le va a engañar. Y cuando está ahí, no quiere estar pensando en que se le va a engañar, quiere estar pensando en que se va a divertir. Y juega ese juego que previamente ha aceptado que sabe que es un engaño y que hay truco, pero se da por bueno porque uno está acostumbrado a la idea del engaño y la idea de la ilusión, y entonces uno acepta ya de antemano que se le va a engañar. Y el juego, pues ya sabemos de qué va de intentar saber cómo se nos ha engañado. El tema no es plantearnos por qué nos atrae el engaño o por qué nos atrae que nos timen. El tema no es ese, el tema es, no, si yo lo que quiero saber es cómo se hace. Bueno, eso ya en los espectáculos del mundo. Pero bueno, la base es la misma. La base está basada en la ilusionismo. Está basado en que una situación parece una cosa y es otra. Es decir, el mundo del engaño, el mundo de la ilusión, el mundo de quiero creer y tengo esperanza de que lo que veo por ahí voy a acabar bien y es el camino que tengo que recorrer. Ahí nos demostramos a nosotros mismos que no nos interesa la verdad. Lo que nos interesa es la mentira, que se nos engañe, es el autoengaño, y dentro del autoengaño pues llegamos al punto de creer que también por ahí se puede encontrar algo beneficioso. Entonces la magia está conectada con la ilusión. Es la manera de sustituir nuestro poder creativo. Cuando digo creativo estoy hablando de crear cosas reales, no lo que hacemos aquí en el mundo, que lo que hacemos es fabricar. Fabricar, creo que ya sabes lo que significa. Significa aparentar que se están creando cosas. Y eso se usa para distintas situaciones. Por ejemplo, el curso habla del uso de la magia para cuando uno primero ha creído que la enfermedad existe y luego el cuerpo adopta síntomas y uno dice que está enfermo, y entonces la única curación posible es el uso de lo que llamamos medicina, que es una forma de magia. Bueno, la base es esa, ¿no? En realidad no me quiero curar y lo que quiero es que se me dé una solución mágica, que en realidad es temporal, pero yo ya me he autoengañado queriendo creer que esa es la solución definitiva. Entonces, bueno, pues esos son parches que utilizamos para ganar un poco más de tiempo y meternos en esa ilusión de que la enfermedad ha sanado. Claro, como eso es un autoengaño, luego tenemos formas de enfermedades que no se curan, entre comillas lo de curar, con el uso de magia. Bueno, eso no hace falta meterse en el tema de la enfermedad porque es simplemente un ejemplo de magia. Entonces la magia siempre es aquel autoengaño que utilizamos para no sanar nuestra mente. Cualquier apaño que utilizamos porque en un momento dado pues el miedo ha salido a la superficie y no lo soportamos, no nos gusta, lo pasamos muy mal, sufrimos y entonces queremos que algo nos lo quite, y quitarlo significa quitarlo de la vista. Lo que hacemos es otra vez intentar por lo menos enterrarlo en el subconsciente o inconsciente. El problema no se soluciona, simplemente tenemos mucho miedo y la mente hace lo que tenga que hacer para que eso pase al inconsciente. Normalmente tiene éxito, no siempre. Hay personas que tienen que pasar por la situación donde no, por mucho que intentan enterrarlo, no pueden, no lo consiguen. Eso normalmente ocurre cuando han estado ya muchos años, mucho tiempo sin solucionar. Cuando uno ya está mucho tiempo sin querer saber nada, bueno, a veces tiene que pasar por una situación prolongada de sufrimiento que no hay manera de taparlo con magia. Pero la mayoría de veces, pues la magia sirve para nosotros tapar algo que hasta ahora se había mantenido oculto, porque por un lado lo queríamos que estuviera oculto y por otro lado usábamos magia para que eso quedara oculto. Porque la magia, ya lo hemos dicho, es una ilusión, un intento de ocultar la verdad y quedarnos con lo falso, lo ilusorio, ilusionismo. Entonces, claro, la verdadera curación es lo contrario que la magia. La magia es un apaño porque realmente no queremos la curación y lo que queremos es cambiar de tema como sea. Entonces queremos cambiar de tema, pero lo que ha salido del subconsciente sale al exterior, a nuestra vida, y no hay manera de taparlo, y la magia sirve para eso.
recurrimos a un truco. El Espíritu Santo está de acuerdo en que recurramos al truco porque está de acuerdo en que no suframos. El Espíritu Santo sabe que eso es un apaño temporal que en realidad no es una solución, es un ganar tiempo, ¿no? Es, bueno, permíteme estar más tiempo sin querer tocar mi interior, sin querer sanar la mente, sin querer que los errores mentales sanen uno detrás de otro. Al no dar permiso, pues a veces sale al exterior y ya digo que la magia lo vuelve a enterrar normalmente. Hay personas que no consiguen ni con magia enterrarlo. Bueno, hay más ejemplos y más conexiones con otras ideas del curso, como por ejemplo creer en los ídolos, porque creer en ídolos es creer en sustitutos del amor, y eso es lo mismo que creer en el ilusionismo, en el engaño y querer el engaño. Entonces, bueno, están conectados los dos y claro, cuando uno recurre a la magia, pues aquel sanador y aquel instrumento usado para sanar, todo eso entre comillas, porque no es verdadera sanación, pues son especiales para uno. Es como que esa persona tiene la solución mágica que me permite tapar lo que siempre he conseguido tapar, ¿no? Entonces, claro, al sanador se le ve como alguien especial y el método que utiliza se le ve como algo especial y por eso pues hay tanta gente hablando de este método o de aquel método como la última panacea, la última maravilla descubierta que los demás no han descubierto y que estás esperando para comprar ese producto, ¿no? Y en este mundo pues todo está basado en eso, claro, esto va unido a los grandes negocios, a intereses y como todo el mundo quiere eso, pues es lo que llamamos sanación en el mundo, es decir, hospitales, médicos, enfermeras, medicinas y todo eso, por el cual pues nos metemos en la ilusión de que evitamos enfermedades con eso. Y todo viene de la creencia en la enfermedad y en la creencia en que somos cuerpos. La magia, saliendo del tema de la enfermedad, que es un ejemplo muy claro de magia, se aplica a cualquier forma de sustituto del amor. Ídolos, ¿no? Cuando hablamos de ídolos, pues hablamos de apegos a ideas, creencias, percepciones falsas. Todo eso son sustitutos del amor. Cada vez que tenemos una colección de ideas o de creencias en nuestro interior que preferimos a la verdad, pues es nuestra manera de controlar, basado en el miedo, que todo eso siga ahí y todo eso son intentos de seguir dentro del mundo de la ilusión. Por otro lado, la magia como sustituto del amor, pues es un intento de tener una especie de poder artificial que no tiene ningún poder porque, claro, está basado en el engaño. Entonces nosotros queremos creer que tiene poder y no tiene ningún poder. Simplemente la mente cree algo y solamente por el hecho de creer ya le está atribuyendo un poder, pero ese poder es un poder muy débil. No aguanta mucho tiempo ni tiene mucha consistencia, ¿no? Porque el mundo del engaño es así. Tú puedes creer eso un tiempo, pero al final todo sale afuera, sale a la luz y eso no te sirve y entonces pasas a otra forma de magia. Entonces volvemos a otro tipo de engaño por el cual cambias la forma y a lo mejor ya no tomas medicinas, pero tomas homeopatía o tomas otro tipo de cosas. Bueno, pues cambias de forma y así entramos en una nueva etapa de ilusión donde la clave está en cambiar de forma, como si hubiera cambiado el fondo, ¿no? Sigue siendo usar magia, pero el pequeño poder que tenía lo atribuido a una forma de magia, pues se intenta renovar porque ya no tiene fuerza ninguna y se cambia por otra forma de magia. Todo eso no hace más que debilitar la mente, a ver, de forma ilusoria. En realidad la mente no es posible debilitarla porque la creó Dios así. Pero en nuestra ilusión, pues a base de usar muchos tipos de magia, pues la fuerza, el poder que le atribuimos a eso, pues va bajando de intensidad y llega un momento en el que no hay manera de tapar lo que va a salir sí o sí. Cuando va a salir, pues ahí hablamos de crisis, que puede ser crisis física o crisis psicológica, todo empieza en lo psicológico, y ahí es donde uno intenta una vez más, después de tantas veces y tantas formas cambiadas, tapar lo que uno en el fondo no puede tapar. Y uno está en contradicción porque, claro, en un momento de su vida se planteó que tenía que enfrentarse a tomar una serie de decisiones en su vida y al mismo tiempo se actúa de forma contraria, basándose en la magia. Entonces, al final la magia sirve durante un tiempo, pero cuando ya no sirve, aquella idea de quiero sanar la mente, pues sale de mala manera, sale en forma de crisis,
porque, claro, uno está en una contradicción de quiero y no quiero, ¿no? Es no quiero, pero sé que en el fondo quiero. Y claro, ya no se hace de forma voluntaria, ya se hace como en forma de sacrificio, en forma de yo no quiero que esto me aparezca. Pero es que hace tiempo dijiste que me va a aparecer si no hago nada hasta ese momento. Bueno, pues todo eso son posibilidades que ocurren en la vida de cada uno y que al final pues evidencia lo que hay. Lo que hay es, hay dos formas de aprender, por las buenas o por las malas. Es una expresión, no existe el mal, pero para entendernos significa que todo el mundo elige no querer aprender, eso lo lleva a una crisis y eso es cuando ya la magia no funciona y la crisis explota y uno entra en crisis y puede acabar muy mal y ahí se pueden poner miles de ejemplos. O uno puede aprender por las buenas si es unirse al propósito de sanar la mente, que eso también está dentro de nosotros, y en vez de ir en contra de eso, intentando evitarlo a base de magia y de ilusión, pues uno se alinea, está de acuerdo con esa parte y no recurre a la magia, sino que recurre a que el Espíritu Santo o el Maestro Interior nos ayude a sanar la mente sin necesidad de parches, sin necesidad de tiritas o de alivios temporales o de magia, sino que estamos hablando ya de la curación definitiva. La curación siempre es la de la mente. Cuando hablamos de enfermedad, en realidad la única enfermedad que hay es la enfermedad mental. Por lo tanto, no es una enfermedad física. Lo físico son síntomas que aparecen en el cuerpo y que hemos clasificado como no deseables. Los síntomas en sí mismos no son ni buenos ni malos. Simplemente que algunos síntomas los consideramos inofensivos y otros síntomas los consideramos una señal de alarma muy grande, ¿no? Y entonces nos mueve a usar la magia, porque queremos seguir tapando, ¿no? En realidad no hay enfermedad del cuerpo, hay síntomas, algunos pueden invalidar, algunos pueden impedir temporalmente lo que hemos venido a hacer aquí y desde luego que eso no hay que dejar que ocurra. Una cosa es no tener miedo ni creer en la enfermedad y otra cosa es si hay algo que te impida, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Incluso si hay que usar magia, el mismo curso lo dice, si uno tiene mucho miedo, pues tiene que recurrir a la magia mientras está en el camino de querer sanar la mente. El problema es usar la magia cuando no se quiere sanar la mente. Ahí es cuando la magia te sirve durante un tiempo y cambias de forma, pero cada vez es más débil, igual que nos ponen en las películas, donde pues unos magos son más poderosos que otros, pero que todo está sujeto a unas leyes limitantes por las cuales no tienes un poder infinito, sino al revés, se va debilitando y entonces tienes que hacer una serie de pactos con el ego para vender tu alma, todo entre comillas, y conseguir un poquito más de poder, un poco más de tiempo, pero que al final te lleva al mismo punto. Se acaba todo eso, pues está basado en ilusión. En definitiva, la magia es un intento de hacernos creer nosotros mismos a nosotros mismos que la vida auténtica y verdadera es esta vida que estamos viviendo y en realidad esta vida que estamos viviendo está basado en un montón de mentiras y de apariencia, de ilusión e ilusionismo. Y cuando uno se ilusiona, luego se desilusiona. Porque claro, estás apostando por algo que no es verdad. Entonces su verdadera cara antes o después sale, aparece. Entonces claro, cada vez que a alguien le gusta la magia y está haciendo el curso, pues en algún momento se planteará, oye, es verdad, ¿por qué a mí me gusta la mentira, el engaño, que me engañen? ¿Por qué quiero oír ciertas palabras y no oír otras palabras? ¿Por qué espero de los demás esto y no lo que hay? Tenemos expectativas y tener expectativas es no aceptar lo que estás viendo, sino quedarte con lo que tú deseas. Y lo que tú deseas esperas que llegue. Y eso es una forma de ilusión y de engaño. Porque probablemente no llegará. Probablemente. Entonces jugamos ese juego de me da igual si llega o no, yo voy a intentarlo. Y ahí entramos en los tantos sueños que hay, que son ilusiones. Y todo está basado en lo mismo, en magia, en engaño y la desilusión y decepción. Deception en inglés significa engaño. Decepción en el significado original significa engaño. Entonces uno se siente decepcionado porque primero tuvo la ilusión, y por eso acabó desilusionado, tuvo la ilusión de encontrar verdad en algo que es ilusión, en algo que es mentira. Entonces luego se encontró una consecuencia o un final diferente a lo que buscaba.
y así le vino pues esa frustración. Y es al final porque hemos apostado por algo que no tiene ningún sentido y hay que verlo tal como es. Ahí es cuando te das cuenta de que quieres la verdad y por lo tanto, cuando tienes claro que quieres la verdad, ninguna forma de magia te interesa. La puedes utilizar momentáneamente si en un momento dado el cuerpo da la lata, el día a día para ir a trabajar o para estudiar o para lo que sea. No pasa nada, se usa magia, como dice el curso, que eso está en el exterior, porque todo lo que te he contado es del interior. Eso está en el exterior y en el exterior pues uno hace lo que tiene que hacer y no hay que darle fuerza a eso. Igual que cuando uno tiene sed bebe agua o un líquido, uno tiene hambre come, cuando uno tiene sueño duerme, cuando uno está cansado se sienta o se tumba. Bueno, pues todo eso son cosas del cuerpo que entendemos que son normales. Pues también es normal tomar magia solo si uno está en el camino de querer sanar la mente. Ahí no hay ningún problema. El problema de usar la magia es si uno no quiere sanar la mente. Por lo tanto, usa la magia como una forma de escape. ¿Escape de qué? Escape de la realidad. Y cuando uno quiere escapar de la realidad, solo quiere el engaño y la mentira. Un besito.